Cuenta la mitología griega que el origen de todos los males se halla en esa caja que un día abrió Pandora, desatándolos sobre la faz de la tierra. De la misma forma, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de abrir nuestras particulares cajas en el ajedrez, a la hora de abrir las columnas, porque puede que se cuelen por ellas males que no habíamos planeado. En esta partida yo llevaba las piezas negras contra este maestro Fide, un jugador muy fuerte, que abrió con el peón de rey. Planté la defensa siciliana y mi rival entra aquí en la variante conocida como ataque Rosolín. Jugó aquí esta línea del fianchetto, que fue la que Carlsen eligió contra Caruana en su campeonato del mundo. Enroque corto, alfil G7, C3, caballo F6. Todo esto es teoría. Importante esta jugada aquí, D5 para apoyar el salto del caballo E4. Alfil, peón por, dama B6. Alfil por, dama por, muy importante también para no debilitar nuestra estructura de peones, para no dañarla, tomar con la dama aquí. Por eso esa jugada de dama B6, caballo D2, y aquí alfil E6 se acaba por lo menos mi libro. No sé si, me imagino que habrá todavía un poquito más de teoría, pero yo aquí sabía hasta alfil E6. Mi rival juega caballo por, peón por, caballo C3, y ahora aquí se me ocurre evitar D5 trayendo una torre, y decido traer la torre de F, ya que me pareció que esta torre iba a estar más segura de momento en A8, defendiendo un poquito A7 por si las moscas, por si en algún momento el alfil pudiese atacar a 7. No obstante, al ordenador le gusta curiosamente más torre a D8. Ya lo decía Capablanca, que a la hora de elegir qué torre poner en una casilla que pueden ocupar las dos, lo mejor que podemos hacer es tratar de pensar un buen rato cuál es la mejor y luego poner la otra, porque siempre nos acabamos equivocando. Y en este caso era mejor la torre de dama. Bien, jugué torre de rey 1 dama. Mi rival dama 2. Y aquí hago la ruptura típica, este ataque a la punta, un patrón conocido contra esta estructura y también típico en estas posiciones y en esta variante. Peón por peón, peón por peón. Torre C, mirada de Superman contra esa dama. Y ahora aprovecho para hacer alfil C4, tratando de bloquear un poquito, pero además llegar a la casilla de 3 desde donde podría defender el peón de 4. Dama C2, alfil de 3, dama B3 jaque y rey H8. Mi rival juega aquí D5. Hay que notar que no era posible ningún tipo de descubierta molesta, ya que caballo por E4 no funciona por dama por E4. Por lo menos esa era mi idea. También podría existir F3, pero hay que hacer ya maravillas aquí del mundo mundial para tratar de recuperar la pieza. Esto es muy poco probable que ningún jugador se vaya a meter en eso, pero bueno, también era una jugada a considerar. Pero en principio no hay ninguna jugada que nos haga realmente daño aquí. Caballo B5, dama por B5, caballo A4 no amenaza nada. En general, esa mirada de la gorgona de la torre sobre la dama no parece que sea aquí demasiado peligrosa. Otro sí, como digo, ese caballo por E4 que era interesante. D5, dama D7, por supuesto defendiendo B7, H3, B6. Quiero poder mover la torre sin que caiga el peón de A7, por eso B6, alfil de 4, torre F8, ahora sí que traigo las torres, ya tengo a Perla y a Champán jugando aquí, por fin, torre de F5, defendiendo bien E4 y ofreciendo el cambio de ese alfil, que al final acaba siendo molesto. Por supuesto, me gustaría que hiciese alfil de 3 y no me cambiase el alfil, pero aún así, aún asumiendo el cambio de los alfiles, ahora la dama ocupa esas casillas. Ya sabemos ese patrón de a falta de pan, buenas son tortas. La dama es la casilla, la pieza que mejor puede aprovechar esas casillas del color del alfil que desapareció una vez que se produce ese cambio. Así que dama por G7, dama A3, tratando de molestar aquí en A7, torre D7, no quiero saber nada de dama por A7, así puedo mover mi dama en algún momento, torre E3, dama D4, tratando de defender todo un poquito, quizás amenazar en algún momento un F4 y un E3, si bien es verdad que con esto que pues también tenemos que tener cuidado con la clavada, H4, dama F6, tocando el peón y de paso pues un poquito rectificar es de sabios, no me gustó mucho la sensación de estar clavado y me aparto de ahí, y ahora H5, tratando de debilitarme el típico ataque contra un peón de G6 con el peón de H, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues lo que decía al principio del vídeo, que sí, esto está bien, quiere abrir la columna H, pero ¿qué pasa si abro yo la columna G? ¿Quién va a utilizar en realidad esta columna? ¿Él con una sola torre? Una maniobra del tanque muy lenta podría colocar una segunda, pero es que mis torres están perfectamente colocadas con ayuda de la dama para ocupar esta columna. Y ahora vamos a ver los problemas que surgen a las blancas por haber abierto esta caja de Pandora. Torre H3,
Es verdad que ha debilitado mi enroque, pero fijaos ahora la fuerza que llega por aquí. Dama 4, atacando la torre. Torre G7. Torre H2. Y ahora aquí H4. Era muy fuerte, aquí dice el ordenador Torre G4, con la idea de atacar a dama con rayos X, con esa mirada de Superman. Mirada de la Gorgona también con E3 a la descubierta. H4. Dama C6. Dama G5. Por supuesto no quiero cambiar damas, estoy ahora atacando fuertemente. Dama E6. Dama G4. Mirando de reojo esa torre. Dama E5, buena idea porque quiere clavar la torre y que yo ahora no tenga casi fuerza aquí en la columna. Nos fijamos que ahora, por ejemplo, dama por G2 o cosas así no tiene sentido porque no puedo nunca capturar con la torre. Y ahora el ordenador decía simplemente una jugada muy fuerte. H6, con toda la calma para hacer rey H7 y liberar la torre de esa clavada. Sin embargo, me tentó más hacer esto. Alfil E2, torre E1. Aquí quizás la última oportunidad de las blancas era caballo por, pero la verdad es que después de dama por es bastante molesto tener que luchar contra toda esta presión. Pero bueno, ahora no es tan fácil articular ese H6 porque está cayendo el peón de F5, ¿no? Quizás haya que hacer dama G4 y luego tratar de articular ese H6, rey H7 para liberar las torres. Esta era sin duda la mejor opción de las blancas. Pero después de torre 1 vino alfil F3, presionando ya G2 y ahora llega pues la perdición total por esa columna, por haber abierto esa caja de Pandora. Torre 3, alfil por G2 y ahora viene un jaque a la descubierta, una mirada de la Gorgona y se cuelan todos los demonios en la posición de las blancas. Dama G1 es mate en el tablero. Lección que nos tenemos que llevar de esta partida y es la siguiente. Cuando vayamos a abrir una columna, tenemos que de verdad cerciorarnos previamente que seamos nosotros quienes vayamos a aprovecharla, porque en más de una ocasión he detectado en mis partidas este error, que abro una columna, o mi rival abre una columna, y al final es el contrario quien acaba aprovechándola. Y esto también ocurre muchas veces cuando ya tenemos una torre ocupando esa columna, que nos da la impresión de, claro, ¿cómo no vamos a aprovechar a nosotros si ya tengo una torre? Pero muchas veces nos cambian la torre, nos la disputan la columna y acaban quedándose con ella. Así que al final, quien ríe el último ríe mejor. Entonces tenemos que asegurarnos quién va a ser el que en último término, a largo plazo, vaya a disfrutar de esa columna. Si no somos nosotros, lo mejor que podemos hacer es no abrirla. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace Jorge Sebastián y dice: saludos desde Argentina. Pues un saludo para toda la Argentina. Arriesgo una pregunta del día. Teniendo en cuenta lo que comentas al final sobre lo positivo de enfocarse en cierto repertorio de aperturas, no solo por 3 primeros movimientos iniciales, sino para darle un sentido al medio juego desde esas posiciones, ¿cómo se puede aprender y trabajar sobre el pasaje entre una y otra instancia, entre apertura y medio juego? Es decir, cómo aprovechar la posición que nos brinda determinada apertura para hilar a partir de ahí buenos movimientos, excelentes o decisivos. ¿Se trata también de líneas preestablecidas o acaso de poder plantear objetivos precisos en base a la posición rival? ¿Qué objetivos sería? Por ejemplo, gracias por tantos contenidos. Bueno, pues una pregunta muy interesante, esta de Jorge Sebastián. Muchas gracias por participar en esta pregunta del día. Y creo que la clave nos la daba a este respecto el gran maestro José Carlos Ibarra en la entrevista que le hicimos en el canal recientemente. Os invito a todos a verla si todavía no lo habéis hecho. Y es que decía el maestro Ibarra que en este caso lo mejor es, una vez que hemos creado un repertorio de aperturas o lo hemos adquirido de un libro o de un curso y ya tenemos claro qué es lo que vamos a jugar y cuáles son las jugadas, y una vez que hemos logrado memorizar la mayoría de las líneas, viene esto que dice Jorge Sebastián: saber luego cómo continuar, familiarizarnos con los planes típicos de una u otra apertura en el medio juego. Y aquí lo mejor, y que nos recomendaba el gran maestro, es coger en una base de datos partidas de jugadores de alto nivel que jueguen esa línea y ver cómo la tratan, ver unas cuantas partidas. Si yo, por ejemplo, en esta línea que acabamos de ver en la partida de hoy del sistema Rosolimo, busco 6 o 7 partidas de jugadores de alto nivel, voy a empezar a ver pues la mayoría de los planes. De hecho, recuerdo que cuando empecé a ver partidas de jugadores de alto nivel en esta línea, veía que
todos hacían o buscaban tarde o temprano esa ruptura en F6, por ejemplo, ese ataque a la punta que hice aquí en esta partida, independientemente de que en un orden concreto sea teórico o no, siempre hacían ese tipo de ruptura. Entonces, si alguien no sabe que hay que hacer ahí ese tipo de ruptura porque su teoría no llega tan lejos, pero ve partidas de estos jugadores en las que siempre hacen esa ruptura, al final en sus partidas va también a acabar haciéndola, porque sabe que lo ha aprendido, lo ha visto en jugadores de alto nivel y se da cuenta que es un plan correcto. De la misma manera, pues podemos ver que, bueno, en determinada línea, jugadores de alto nivel de forma consistente cambian los alfiles de casillas blancas. Bueno, pues entonces nosotros también sabemos que, gracias a esas partidas que hemos visto, es un buen plan, etc. Esta es la mejor estrategia, sin duda, es buscar partidas, como nos decía el gran maestro José Carlos Ibarra, de jugadores de alto nivel y ver cómo juegan este tipo de posiciones. Bueno, pues ahora sí, que si os ha gustado el vídeo de hoy, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y también os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Hasta la próxima.